5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y porque usted lo pidió, muchacha, muchacho bonito, voy a dar la segunda parte del libro La conciencia sin fronteras de Ken Wilber. Si estás escuchando este episodio y no sabes de qué estoy hablando, es porque el episodio anterior di la primera parte de La conciencia sin fronteras y para mí creo que sería fundamental que pudieras primero ir a escuchar ese primer episodio antes de llegar a este, porque creo que sí hay un montón de conceptos que vamos a estar retomando de ese momento o ciertas nociones de lo que se venía hablando en el libro para entonces entrar a la segunda parte, porque si no, se va a volver aún más complejo de entender. La verdad es que es un libro que tuve que irlo leyendo como poco a poco, regresar, subrayar, pensar, hablar, describir, etcétera, para acabar como de integrar la información, porque es información que es esencialmente etérea, ¿no? Él habla de una metáfora que mencionaba yo el episodio anterior, en donde de pronto tratar de explicar estos conceptos que no son tangibles es como tratar de agarrar agua con un tenedor y para mí esa fue la experiencia de leer este libro. Un montón de conceptos, un montón de circunstancias que van como muy de la mano con asuntos que son muy difíciles de explicar con palabras, que de pronto solamente surgen a partir de la experiencia y no tanto del conocimiento o de la teoría. Y entonces, pues bueno, se armó un buen relajillo en mi mente, en mi corazón, en mi experiencia leyéndolo. La verdad es que ha sido significativo. Para mí hay libros que marcan como un antes y un después de mi mirada de cómo miro el mundo y de cómo entiendo ciertas cosas. Sin duda alguna, este libro es uno de ellos. Y pues bueno, vamos a darle con un poquito más de información al respecto. Lo que trato de hacer, igual que en el episodio anterior, es tratar de digerirlo de una manera pues un poquito más coloquial, un poquito más entendida, a ver si en la reflexión que vayamos generando pues puede ser información más a la mano de todos y todas nosotros, ¿vale? Entonces, la sesión pasada o el episodio pasado, nos quedamos en un concepto que la verdad es que me mordí la mano y la lengua con tal de no seguir profundizando en ello porque dije, ya es mucha información, ya quién sabe si les está gustando o no. Gracias por decirme que les gusta, de verdad, está padre porque es curioso como pues yo estoy hablando con la nada, ¿no? Y entonces de repente es como de, ¿alguien más está tan emocionado como yo o no? ¿No? Y entonces estuvo increíble escuchar diferentes retroalimentaciones, no sé si han visto, pero al final del episodio hay una parte en donde dice deja tus comentarios o sin duda alguna pues tienen mi cuenta de Instagram @Luga Ballesteros y algunos de ustedes por supuesto tienen pues ese acceso, ¿no? Hacia mí, entonces por favor avísenme si les va gustando y por supuesto algunos otros temas que pueden ser de su interés o sugerencias de libros o de pronto alguna película que me puedan compartir como de que tal vez podamos reflexionar de ella. Me parece asombroso y me parece muy enriquecedor que podamos ir nutriendo de este podcast todos juntos, ¿va? Entonces, la vez pasada nos quedamos con un asunto que me parecía bien importante, que tiene que ver con ya empezar a profundizar en la parte del nivel de la persona, ¿ok? Entonces, me voy a regresar un poquito. Al inicio del libro hay un esquema que marca Ken Wilber, que si estás en YouTube lo vas a poder ver, si no, te lo voy a tratar de describir de la mejor manera posible, ¿vale? En donde hay como diferentes escalones o diferentes niveles en donde se habla del espectro de la conciencia y estos están divididos por una línea transversal diagonal que los divide entre dos. En teoría, la línea que va marcando el espectro de la conciencia va haciéndose de más chica a más grande, es decir, de qué tanto de la conciencia abarca en cuanto a magnitud. Y esta división, ¿no? En la parte de lo transversal va marcando que hay esta frontera continua, como lo hablábamos la vez pasada. El libro se llama La conciencia sin fronteras porque quiere retar estos acuerdos que de pronto tenemos en donde estamos delimitando al ser humano en dualidades, a lo mismo que a su conciencia, y esto va generando pues ciertas angustias que a final de cuentas en el momento que integramos la conciencia como parte de un todo, al ser humano como parte de un todo, entonces todo esto se diluye y nos volvemos seres cósmicos en el universo, con el universo parte del universo y el universo parte de nosotros. Y pues es una cuestión como lindísima para mi punto de vista como ampliamente espiritual y que puede conectar de una manera muy bella en un sentido de compasión, de unicidad, de de estos seres cósmicos y de esta posibilidad de conectar con el todo, como si el todo me perteneciera y yo perteneciera al todo, ¿no? Y esto, pues, tiene que quitar estas barreras, estas fronteras en donde se dualizan las miradas, ¿no?
Dicho esto, entonces en el primer escalón de la conciencia viene la parte de persona y sombra, ¿no? Esto es el nivel de la persona. Después hay un segundo escalón, vamos a decir, si nos estamos yendo como hacia abajo, que es el nivel del ego. El nivel del ego es el ego versus el cuerpo, ¿ok? Después hay una siguiente parte que es el organismo total o las bandas transpersonales, es decir, cuando ya trasciende a la persona, cuando ya no es solamente la persona, sino lo que también impacta en la persona y cómo la persona impacta en el resto, para llegar a una última parte que es la conciencia de unidad y esta parte del todo. Cuando estábamos hablando de la parte del nivel de la persona, como el nivel de persona y sombra, hablábamos la sesión pasada de como toda esta noción de nada de lo humano me es ajeno y de cómo integrar la parte de la sombra como parte de lo que yo también soy, es un camino de conciencia para ampliar. Si yo amplío que soy no solamente lo que creo que soy, sino también lo que creo que no soy, entonces mi posibilidad de ser es bastante más amplia y, y comprende bastante más. Y de esa manera puedo natural y orgánicamente vincularme de una manera mucho más cercana con las personas que me rodean. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que en esta segunda parte del libro, pues literalmente se llama, les voy a decir, se llama como inicia espérenme tantito, dice, se inicia el descubrimiento, ¿no? Entonces es como ir pelando las capas de la cebolla, ir hacia adentro para ampliar este concepto de conciencia y el primer nivel tiene que ver con persona y sombra. Entonces, hay una parte que me encantó, de hecho, se la he leído a 2 o 3 personas porque me voló la cabeza, me pareció súper interesante. Está un poquito larga, entonces, si no les importa, les voy a dar mi versión resumida de ello porque mandé una voice note de ello y duró 5 minutos de solamente leer. Entonces creo que se las voy a hacer como un poquito más resumida. Esto tiene que ver con lo siguiente. Dice, Juan, porque pone el ejemplo de que es Juan, ¿no? Quiere limpiar su garage y le es incómodo y le da un poquito de flojera porque claramente limpiar el garage pues implica tiempo, implica esfuerzo, implica cansancio, pues no es algo que realmente te entusiasma, pero Juan tiene ganas de limpiar su garage porque quiere tener espacio libre, porque quiere ocuparlo para algo más, porque es un pendiente que trae rondando en la cabeza, porque adentro del garage está la posibilidad de que haya ciertas cosas que son valiosas para él o no, y simplemente porque es un pendiente que yo creo que todos en la vida, como Juan, hemos tenido. Limpiar un closet, limpiar un archivo, limpiar cualquier cosa que es como, híjole, me da la peor flojera del mundo, pero sé que es importante que yo lo haga. Hay un impulso que es de Juan, que es de querer limpiar este garage, ¿no? Entonces él un día se propone y lo hace. Y entonces está limpiando su garage y mientras está limpiando el garage, pues hay un primer momento en donde dice, híjole, qué relajo tengo un montón de cosas y tal. Y poco a poco se empieza a desencantar, voy a poner yo esta palabra, de estar limpiando el garage. Y es un poco como de que, ay, qué flojera, pero bueno, el impulso sigue, que el impulso es, quiero por fin limpiar el garage, quiero terminar con este pendiente, quiero tener libre este espacio. Juan sigue limpiando el garage, pero esta sensación de incomodidad con estarlo limpiando, poco a poco empieza a colarse en el estado de ánimo, en las sensaciones que Juan tiene. Y entonces, de una manera muy sutil y muy diluida y casi imperceptible, va a empezar a ocuparse de hacer cosas distintas que no es propiamente limpiar el garage. Como que, pues se va a clavar un poquito viendo unas fotos que se encontró, va a agarrar un guante viejo de béisbol y va a empezar a lanzar una pelota, se va a probar algo de la ropa que se encuentra. Y poco a poco así se va a ir separando de la tarea central que es limpiar el garage para entonces, voy a decir, ocupar el tiempo de una manera distinta, que es ya involucrándose con otras cosas. ¿Por qué? Porque ya le está dando flojera y porque ya le está resultando un tanto cansado, ¿no? Aquí él no ha integrado y no ha nombrado y no ha marcado como una realidad. Me está dando flojera o me está resultando abrumador o ya me cansé o ya no quiero limpiar el garage. Simplemente empiezo como a evadir esta responsabilidad de que yo quiero limpiar el garage y me pongo a tontear con cualquier cosa que me encuentro en el camino, ¿no? El tiempo pasa y entonces Juan sigue, ¿no? Entre haciéndose pato, entre que ya no está limpiando, cada vez este impulso original que era de Juan de querer limpiar el garage se vuelve un poquito más lejano y lo que era una voz interna que le marcaba un tú quieres limpiar el garage, ahora es un como que alguien quería que yo limpiara el garage, pero no sé bien quién es. Esto me parece una maldita preciosidad. Que es como ese alguien que quién sabe quién es, paréntesis, que es Juan, ¿no? Como no se quiere ya ser responsable de algo que está viendo, que le es incómodo, que le es abrumador y demás, lo empieza a dejar pasar y como que se acuerda que alguien quería que limpiara el garage.
Todo esto estamos hablando de un mecanismo de defensa que de alguna manera se llama proyección, no es tal cual la proyección de Freud, pero tiene que ver mucho con esto de alejarme de mi sombra, que es lo que no me gusta aceptar de mí, como que no tengo esta tolerancia a la frustración de limpiar el garage, como que no me estoy haciendo responsable de una tarea que yo quería cumplir, como que no me siento orgulloso de que esta tarea que yo quería cumplir no la estoy llevando a término, ¿no? Y entonces empiezo a notar que alguien quiere que limpie el garage, bien no soy yo, pero no reconozco que realmente el que está evadiendo esta responsabilidad soy yo. ¿Cómo se acaba esta historia? En el momento que aparece esta persona a quien podemos culpar de que quiere que limpie el garage. Entonces imagínense que está Juan aquí tonteando con sus cosas y de pronto aparece su linda y tierna esposa sin deberla ni temerla y le dice, ¿cómo vas, amor? ¿No? Entonces para Juan es como, ay, voy, espérame, no me estés presionando, ¿no? Y aquí, algo que dice Wilber, que me parece valiosísimo, es que frente a cualquier reacción de algo del entorno que genere una presión interna, es porque hay una especie de proyección en ello. Me voy a explicar mejor. Cuando esta persona, que es Juan en este momento, que está limpiando el garage y que de pronto llega la esposa y le dice, ¿cómo vas? Si Juan integra su sombra sabiendo que le está dando flojera limpiar el garage y que bien ya no tiene ganas y le dice, ay, voy pésimo, ya me dio flojera, ya no quiero hacerlo, y se acepta en esta vulnerabilidad de lo que no le gusta aceptar de sí mismo, no tiene por qué sentirse presionado frente al mensaje de la esposa que no tiene ninguna dedicatoria y simplemente le está preguntando, ¿cómo vas? ¿Por qué? Porque muy probablemente Juan le dijo, ¿te acuerdas del garage que he querido limpiar por años? Hoy lo voy a limpiar, ¿no? Y entonces ella pues no está haciendo nada en contra de él, simplemente está preguntándole cómo va. Pero como él está tratando de huir a esta presión de sí mismo de no querer enfrentar la situación incómoda, entonces va a decir, tú me presionas. Hasta aquí quiero como hacer este resumen de la importancia de cómo mientras menos integremos nuestra sombra, más nos vamos a sentir presionados por el entorno, pero juzgados, pero agredidos, pero rechazados. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a ver que pues de alguna manera sí somos parte de eso que se está marcando. Algo que va de la mano con esto que me pareció divino el concepto es que cuando tampoco estamos integrando esa sombra de lo que nos es incómodo acerca de nosotros mismos, nos volvemos un cazador de brujas. ¿Y qué es esto el cazador de brujas? Dice, ¿no? Tenemos que ubicar que todos los seres humanos tenemos una mínima perversidad humana, una terquedad, una picardía. Esas cosas que en el fondo de nuestro corazón no estamos aceptando del todo y que tal vez si no lo tuviéramos, ¿no? Nos moriríamos de aburrimiento y sería bastante cansado. Pero aceptar socialmente, oye, tengo este tipo de pensamiento, oye, tengo este tipo de perversión, oye, tengo este tipo de lo que sea. Vaya, en sí la palabra perversión no es como que es la más popular y más cómoda, así de que al final de la comida familiar, clink, les voy a contar mis placeres culposos más grandes. Pues no, no es algo que se recibe. Y es una realidad que vivimos en una sociedad que nos juzga mucho y por eso muchos buscamos terapia o amistades muy cercanas y muy vulnerables para poder decir eso que no nos atrevemos a decir socialmente porque vamos a ser juzgados, pero no es que no lo sintamos, simplemente no lo expresamos por ese juicio. ¿Por qué? Porque existen los cazadores de brujas. Dice, el cazador de brujas cree que él está libre de esa perversidad y adopta hasta cierto punto una característica, actitud virtuosa. No es que le falte esa pizca de malignidad natural como le gustaría y querría hacernos creer, sino que se siente sumamente incómodo con ella. Le presenta resistencia en su interior y trata de negarla. Intenta expulsarla, pero esa perversidad sigue ahí, como debe ser, y sigue siendo suya, reclamando clamorosamente que le preste atención. Es decir, todos los seres humanos tenemos perversiones, tenemos pensamientos incómodos, tenemos esas cosas que dices, híjole, qué perroso que alguien supiera que yo estoy pensando en eso o me siento culpable y demás. Y el punto no es dejarlo de sentir o dejarlo de reconocer, simplemente integrar que es algo que de pronto viene a mi cabeza y es algo que yo les menciono mucho a mis pacientes, que digo, considerar pensar en esto o reconocer que estoy pensando, sintiendo eso, no me hace una mala persona. Me haría una mala persona tal vez buscar ir a consecuentar eso que pensé, que qué bueno y que le pasa y párale por culero y ta. O sea, ahí es cuando sí pienso, bueno, pues hay que generar como un estado más amplio de empatía. Pero si yo estoy conteniendo todo esto, como que hay esas cosas son del diablo y que yo no soy y tal, y ando como cazador de brujas o no, como este lugar muy soberbio y muy dueño de la verdad, pues claramente eventualmente se me va a salir de las peores maneras y como en una fuga ya destapada, incontenible, que no es dirigido propiamente y en el momento pues que realmente amerita.
esta palabra de resistencias que habla Wilber va a ser muy importante al final, entonces registrémosla ahí. Terminando con el tema de la parte de incorporar la sombra, hay una parte que se vuelve bien importante que es esto, que es la desidentificación. Es en el momento que yo integro la sombra de otros y que yo integro mi propia sombra, puedo vivir de una manera mucho más cercana a estas posibilidades del entorno, sin el juicio por delante y sin volverme este cazador de brujas, ¿no? Y entonces viene una frase aquí muy bella que dice, la sombra no es más que nuestros opuestos inconscientes, ¿ok? Por ello, una manera fácil de establecer contacto con la sombra de los otros es suponer precisamente lo opuesto de lo que usted se propone, desea o quiere conscientemente en este momento. Es decir, yo diría, no, es que eso me parece terrible. Ok, ¿qué pasaría si yo deseara eso que me parece terrible? Y entonces me confronto un poquito con ese lado, entre comillas, oscuro o esa sombra que no me permito de pronto aceptar como parte de mí. Eso mostrará exactamente cómo ve el mundo su sombra y esa visión con la cual ha decidido reconciliarse, lo cual no significa que actúe en función de sus opuestos, sino que tan solo tenga la conciencia de ellos. ¿Ven? ¿Ven lo que les dije hace un minutín? Si siente que a alguien le disgusta intensamente, tome conciencia del aspecto de usted a quien le gusta esa persona. Si está locamente enamorado, entre en contacto con la parte a quien esa persona no le importa en lo absoluto. Si un sentimiento o un síntoma le parece odioso, procure percibir cuál es su aspecto, cuál es el aspecto de usted mismo que secretamente disfruta con él. En el momento que uno se da cuenta cabal de sus opuestos, tanto de los sentimientos positivos como de los negativos que experimenta ante una situación, muchas tensiones relacionadas con esa situación desaparecen. Qué bonito, ¿no? En el momento que nos damos cuenta que lo miro, lo comparto, es parte de mí y demás, se diluye de una manera muy natural, no buscando que se diluya, no un esto que me deje de importar, si no esto yo también lo soy, y entonces puedo generar una empatía más genuina. Incorporar la sombra tiene que ver con elaborar una imagen de nosotros mismos más precisa, es decir, descender de la persona al ego, es decir, irnos a un camino un poquito más profundo. Recordemos que la persona es luz y sombra para irnos al lugar del ego, en donde es el ego y el cuerpo, que va a ser el tema del centauro. Ahorita lo vamos a platicar. Dice, descender de la persona al ego es tanto como obtener una percepción más amplia de aquellas facetas de nosotros mismos cuya existencia desconocíamos. En paréntesis pongo yo, esta parte de, es que yo no soy esto, es que yo nunca he sido así, es que yo no sé cómo se hace esto. Ok, que no lo sepas hacer y que no lo sepas actuar no significa que no te pertenezca porque eres un ser humano y esa posibilidad existe potencialmente en ti. Si ya tenemos esto, entonces podemos bajar al nivel del centauro. El nivel de centauro me parece que la metáfora es, bueno, brillante, brillante, ¿no? ¿Cuál es el nivel del centauro? Si lo pensamos, un centauro es esta figura mitológica en donde hay la cabeza o el torso de un ser humano con el cuerpo de un animal. Y es esta escisión y esta división que estamos generando continuamente de dividir la cabeza con el cuerpo. Otra frontera porque recordemos que estamos hablando de la conciencia sin fronteras, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a marcarnos y a delimitarnos a nosotros mismos a partir de las fronteras. Entonces, es muy curioso porque hoy estaba en terapia y de pronto insistían incluso dos pacientes diciendo, es que mi mente me dice, ¿no? Como que es algo que está ahí, ¿no? Y entonces mi mente me dice, pero tengo un cuerpo, pero es esta división como continua entre lo que pienso y lo que digo. Pareciera que lo que pienso y lo que siento no pueden estar realmente vinculados porque los tenemos totalmente cindidos, los tenemos partidos como que la razón opaca la emoción y viceversa. Y esto es cierto. Nuestra mente, digamos que cognitivamente, desde esta parte de procesos mentales, funciona de una manera bastante menos efectiva en el momento que le metemos emoción. Pero si no le estamos metiendo emoción, entonces estamos conectando con algo que solo son nuestras ideas. Escuchaba hace poquito uno de los primeros episodios del podcast con Raúl Luján, que me pareció bellísimo que él hablaba de que cuando estamos tanto en nuestras ideas y nuestras ideas crecen tanto que dejamos de conectar con un criterio de un sentido de estar en el mundo, entonces nos volvemos idiotas, ¿no? Y esto me parece clave para ver cuando estoy tanto en la cabeza y me pierdo de vista de lo que realmente genera arraigo, presencia y un sentido de estar en el mundo, es el cuerpo. Entonces, en el momento que el centauro deja de ser tal
para integrarse como un todo, hay una nueva evolución de la conciencia. Entonces, primero estuvimos en integrar luz y sombra como parte de la conciencia de la persona, para ahora estar en el nivel del ego, integrar ego y cuerpo como parte del centauro en una ampliación de conciencia. Entonces, ¿qué explica esto? Me parece bellísimo, ahí les va. Es una noción que tiene que ver con por qué abandonamos el cuerpo, de dónde surge esta división entre mi mente o lo que soy y aparte mi cuerpo como si fuera un ente aparte, ¿no? Dice, desde luego existen toda clase de razones para que abandonemos nuestro cuerpo y para que ahora nos atemorice reclamarlo. Y algunas las hemos señalado someramente al analizar la evolución del espectro. En un nivel superficial, nuestra negativa a reclamar el cuerpo se debe simplemente a que no creemos que haya ninguna razón para hacerlo. Es decir, pues el cuerpo lo traigo puesto, pues como que ¿por qué yo tendría que reconciliarme con él si aquí vengo en él? Sí, claro, pero de pronto es una evasión racional de sentir con el cuerpo impresionante. Personalmente, estoy trabajando desde hace ya un tiempo en terapia somática y estoy conectando con el cuerpo de una manera distinta desde esta parte de ejercicio y demás. Y qué volada de cabeza es realmente estar conectada un poquito más con el cuerpo y un poquito más con las sensaciones que de verdad de repente se vuelven la mejor brújula que podemos tener en el camino, ¿no? Y dice, porque no haya ninguna razón para hacerlo, nos parece demasiado lío para nada. En un nivel más profundo, escuchen esto. Tememos reclamar el cuerpo porque alberga con especial vivacidad sentimientos y emociones fuertes que son tabúes sociales. Y en última instancia, evitamos el cuerpo porque es la morada de la muerte. Si recordamos en el episodio anterior, hablábamos que generamos al ego como este personaje ficticio y fantasioso que no tiene ni principio ni fin, por lo tanto no tiene muerte. Entonces puede existir de una manera mucho más ligera porque no se está enfrentando con el conflicto de la posibilidad de muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué me alejo del cuerpo? Porque el cuerpo es lo que confirma el riesgo de morir y en el cuerpo se albergan todas estas sensaciones y todos estos sentimientos que de pronto son dolorosos o que de pronto son pecaminosos o que de pronto nos hacen sentir culpables en la sociedad que vivimos y por eso abandonamos el cuerpo. Ahora aquí viene una parte que me parece wow, muy fuerte. Dice, existen varios opuestos importantes que llegan a asociarse precisamente con esta demarcación, es decir, la demarcación entre ego y cuerpo, ¿no? Que llegan a asociarse precisamente con esta demarcación, pero uno de los más significativos es la oposición entre lo voluntario y lo involuntario. Escuchen esta belleza. El ego es la sede del control, la manipulación, la actividad querida y voluntaria. Ujú. En realidad, el ego solo suele identificarse con los procesos voluntarios. Sin embargo, el cuerpo es básicamente una colección bien organizada de procesos involuntarios, de circulación, digestión, crecimiento y diferenciación, metabolismo, etcétera. Si esto parece extraño, basta con prestar atención al habla de la gente y escuchar cuidadosamente cuáles son los procesos que la persona corriente em, identifica con su yo y así dice, muevo el brazo, pero no lato el corazón. Dice, cierra los ojos, pero que le crece el pelo, que sacude los dedos, pero que se le pone la piel de gallina. ¿Qué significa esto? Que también esta manera de despersonalizarnos de la parte física y del cuerpo es que nos vamos identificando tanto con el ego que el ego quiere tener control voluntario. Es una maldita preciosidad. El ego quiere tener control porque tiene mucho miedo de ser vulnerable, de morir desde la mirada de Wilber. Entonces, si yo me doy cuenta que hay un montón de cosas que son involuntarias, ahorita me pongo a pensar, mi envejecimiento, la pérdida de colágeno en mi cuerpo, en general mi metabolismo y demás, es como pierdo el control, entonces me quiero alejar del cuerpo y me quiero volver más títulos, más dinero, más capacidades, más académico, más todo. ¿Para qué? Para irme de mi cuerpo, porque mi cuerpo me pone en ese lugar precioso espiritual de soltar y de desapegarme porque hay cosas que no pinches están en mi control. Y cuando hago claro que no están en mi control, pues entonces simplemente me diluyo en ello. Y pues sí, es una sensación bien incómoda porque es vulnerarme en este camino de decir,
pues aquí estoy y ahora sí que Dios mío, soy todo tuyo, ¿no? Y claro que hay partes de control en el cuerpo y claro que hay una posibilidad de generar rutinas saludables y demás, pero hay un montón de cosas que no están en control en el cuerpo, que no son voluntarias, que son involuntarias. Entonces, espiritualmente hablando, conectar con lo involuntario del cuerpo es una manera de transitar desde este soltar que hay cosas que no están en mi responsabilidad. Y esto pues es un camino súper distinto frente a un montón de cosas que hemos oído, de generar los hábitos, hasta responsable. Sí, claro, pero aún con ello hay cosas que no están en mi voluntad y aceptarlo es parte realmente fundamental de conectar con el cuerpo. Ahora, hay una parte que me parece bellísima. Hay una película que es un poco ciencia ficción y demás que me parece que tiene un mensaje muy valioso que se llama El dador de recuerdos. Y en esta película se habla de cómo es el futuro, cómo se ven las cosas en blanco y negro y cómo hay una ecuanimidad o como un estado como muy plano de las circunstancias en donde no estamos viviendo las cosas a colores. Y el dador de recuerdos le brinda la posibilidad al chico que se cuestiona todo esto de vivir la vida, voy a decir, a colores. Seguramente ya lo he mencionado en otro momento en el podcast porque me parece una gran metáfora. Claro que en el momento que puedo vivir la vida a colores, voy a ver el arco iris y los árboles y las flores y los pájaros y la belleza de los ojos, del color de ojos de alguien, y también voy a ver sangre y también voy a ver explosiones y también voy a ver guerra y también voy a ver a plantas que ya se marchitaron y también voy a ver todo ese otro lado que puede llegar a ser doloroso. Entonces, dice que la amortiguación del cuerpo, en el momento que ya nos conectamos con él, solo se logra pagando un precio muy grande, porque si bien es verdad que el cuerpo es la fuente de dolor, no es menos cierto que es la fuente de placer. Y al matar la fuente de dolor, el ego mata al mismo tiempo la fuente de placer. No habrá más sufrimientos ni más alegrías. Entonces, desvincularte del cuerpo, desconectarte de él, es ok, dejas de sentir dolores, miedos, inseguridades y tal, y al mismo tiempo la posibilidad de sentir alegría. Como una persona profundamente intensa en el momento de sentir que soy yo, les puedo decir que es esa gran paradoja, ¿no? Me puede enternecer y hacer felicísima algo que parece verdaderamente sutil y absurdo y ridículo, y en esa misma intensidad siento cuando algo me duele, cuando algo me conecta, cuando algo me angustia. Entonces, pues nada, la muchachita es intensa, ¿no? ¿Qué les puedo yo decir? Ahora, hay una parte bien interesante acá que habla de que vamos bloqueando, estamos hablando de lo voluntario y lo involuntario del cuerpo, ¿no? Y entonces hay muchos bloqueos que si nos ponemos a ver, sobre todo en la parte muscular de las contracturas, es como un poco cómo es que me contracturo. Pero si partimos de la base que los músculos son eh, partes del cuerpo que son voluntarias, entonces tendríamos que considerar que las contracturas musculares son provocadas. ¿Por qué? Por un estado de tensión autogenerado. ¿No? Esto me parece interesantísimo porque habla de que todos los músculos esqueletales están bajo control voluntario. Entonces, todo eso que me duele muscularmente hablando se fue provocando a partir de ciertos movimientos. Entonces, lo que habla aquí es que si yo conecto con que yo estoy apretando, cosa que me parece interesantísima, ¿no? Yo me contracturo un día sí y un día no, y me pone a pensar que la mayoría de las veces la sugerencia fisioterapéutica es como relaja el músculo, no lo forces tanto, tal, y no estés como intentando apretar, ¿no? El músculo. Y lo que plantea Ken Wilber es como al contrario, contraerlo y contraerlo y contraerlo y ténsalo y apriétalo y no, genera esta contractura intencional para que te des cuenta en qué momentos estás generando esa contractura inconsciente, que sea inconsciente no significa que sea involuntaria. Entonces esa parte del cuerpo me pareció interesantísima, a ver qué les parece a ustedes. Ahora, viene aquí una parte preciosa que dice, uno puede llegar a saber que no necesita controlarse para poder aceptarse. En realidad, nuestro ser más profundo, el centauro, está más allá de nuestro control. Es voluntario e involuntario a la vez, y ambas manifestaciones son perfectamente aceptables como manifestaciones de nosotros mismos. Aceptar lo involuntario como parte de uno mismo no quiere decir que uno pueda controlarlo. No podemos hacer que nos crezca el pelo más rápido, que el vientre no nos haga ruido o que la sangre circule en sentido inverso. Pero al comprender que estos procesos forman parte de nosotros mismos, tanto como los voluntarios, uno renuncia a ese programa crónico pero estéril de hacerse cargo de la creación, de manipularlo todo obsesivamente y sentirse obligado a controlarlo uno mismo y su mundo. Qué bonito, ¿no? Es dejarse ser y soltar. Justamente hay una parte que dice, me encantó, está hablando de Maslow, ¿no? De un psicólogo importantísimo que podríamos un día hablar de él. Si deliberadamente planeas ser menos
de lo que eres capaz de ser, te advierto que serás profundamente desdichado el resto de tus días. Entonces, si estás todo el tiempo como buscando estos lugares que son como de menor capacidad, como estar en una conciencia bloqueada, pues eventualmente va a haber un reclamo que diga, yo creo que hay algo más en el camino, ¿no? Si nos pasamos a el yo en la trascendencia, que ya estamos en de las últimas partes de la parte ya transpersonal y ya de uno de los últimos escalones de la conciencia, habla mucho de esta posibilidad de el acceso a ser transpersonal de la siguiente manera, ¿no? Es cuando el individuo deja de estar identificado exclusivamente con el ego, con el centauro y por lo tanto con la luz y la sombra, entonces empieza a integrar una fuente de energía interna que es bastante más profundo. Aquí viene lo siguiente. Si este proceso se acelera correctamente, su identidad y su mismo ser se expande cualitativamente hasta las dimensiones más o menos globales y su alma se satura de profundidades. Estamos hablando de cuando vamos descendiendo en los escalones de la conciencia. El individuo deja de estar identificado exclusivamente con el ego, con el centauro, y por ende deja de estar sofocado por problemas y dramas puramente personales. Si estamos hablando de psicología transpersonal, es aquello que trasciende la persona. Entonces tengo que ir más profundo de lo que es mi persona, que es mi luz y mi sombra y mi centauro, para entonces ir bastante más abajo. ¿Ok? Si estoy ahí, entonces en cierto sentido puede desprenderse de sus preocupaciones individuales y contemplarlas con desapegada creatividad, dándose cuenta de que sean cuales fueren los problemas con los que se enfrenta su ser personal, su ser más profundo los trasciende y se mantiene intacto, libre y abierto. Es decir, yo no soy lo que me está pasando, yo soy mucho más que eso, ¿no? Y así encuentra con vacilaciones al comienzo, pero luego cada vez con más certidumbre, una quieta fuente de energía interna que se mantiene imperturbable, como las profundidades del océano, por más que las olas superficiales de la conciencia estén alborotadas por oleadas de dolor, angustia o desesperación. Híjole, esto está fuerte porque cuando empiezo a irme en profundidad en estos supuestos pasos de integrar la sombra como que también soy eso, conectar mi ego con mi centauro, con mi cuerpo, ¿no? Desde esta parte de yo soy estas dos cosas, no soy solamente uno. Empiezo a darme cuenta que yo, además de eso, soy bastante más que solamente eso, y ahí es donde llego a la conciencia transpersonal, y por eso la psicología transpersonal es esta base espiritual de la manera de ver la vida, ¿no? Entonces dice lo siguiente, en la medida en que efectivamente se dé cuenta de que no es, por ejemplo, sus angustias, una persona, estas dejarán de ser una amenaza para usted. Aun cuando la angustia se haga presente, ya no le abrumará porque ya no estará exclusivamente atado a ella. Ya no la corteja, ni la combate, ni le opone resistencia, ni escapa de ella. De la manera más radical, la angustia se acepta totalmente, dejándola hacer lo que quiera. Usted no tiene nada que perder ni nada que ganar con su presencia o ausencia, puesto que se limita a contemplar su paso. Y esto, pues, es una de las grandes prácticas dentro de la meditación, que es dejar pasar las emociones, los pensamientos, las circunstancias y no identificarte con ellas, ¿no? Id, yo, entidad, forma, ¿no? Yo no soy eso. Me pasa, me ocurre, pero es transitorio, es impermanente y en la medida que yo lo veo transitar, me doy cuenta que yo no soy eso y me puedo como involucrar bastante menos con las sensaciones que esto me provoque. Hay un segundo ejemplo que habla de la desidentificación que les quiero leer. Dice, el individuo se identifica con su sombra, pero en segundo lugar se desidentifica de o rompe su ligación exclusiva con su persona, de tal manera que su nueva identidad, el ego, es una combinación sinérgica de la persona y la sombra. Es decir, en el momento que luz y sombra son uno, eso se vuelve la persona completa y podemos descender al nivel del ego, en donde está el ego y el centauro. Y en el momento que lo volvemos uno, entonces soy una conciencia que observa transpersonalmente lo que me ocurre en la experiencia humana. Dice, de modo similar, para descender al nivel del centauro, el individuo extiende de su identidad al cuerpo, al tiempo que se desidentifica del mero ego. Es decir, yo no soy eso que me he comprado que tengo que ser en un personaje que tiene miedo a morir, sino que yo soy esta posibilidad de morir y también tengo a mi ego ahí de la mano cuando se ocupe funcionar desde este personaje, ¿no? En cada caso, no solo nos expandimos hasta lograr una identidad nueva y más amplia, sino que rompemos también una vieja que ya nos iba estrecha. Es decir, mientras más profundizo en estos niveles de la conciencia, regresar al nivel de arriba como que ya no hace sentido porque ya me doy cuenta que no soy eso.
¡Ay, qué emoción! De la misma manera, nos expandimos hacia la identidad más amplia del ser trascendente, rompiendo con suavidad nuestra identidad más estrecha con el mero centauro o abandonándola. Nos desidentificamos del centauro, pero en dirección a la profundidad y a la expansión. Y aquí viene una parte que es como una autoconfesión, que es que cuanto más leo de budismo, de espiritualidad y de todas estas cosas, de repente yo digo, a ver, me voy a oír probablemente mal, lo voy a decir tal cual como va. Es que yo digo, híjole, no me volveré yo de hueva eventualmente, o sea, como que tanto que me gusta a mí echar relajo y botarme de risa y ver tonterías y echarme una buena borrachera de vez en cuando y, ¿no? Como esta parte de diversión. Y esta parte de diversión a veces pareciera como superficial y que cuando yo me pongo a profundizar en estos temas y que de verdad me apasionan, de repente digo yo, ay, habrá un momento en donde de verdad como que me desvincule, pienso en esta vida, ¿no? Espiritual desde este lugar de desapego, de monje y demás, que por supuesto que no me voy a volver monje nunca en la vida, pero en este lugar que es un poco como, chale, ¿y qué voy a hacer en el momento que esto sea tan profundo que ya me genera como una especie de resistencia? Y algo que explica Wilber que me parece bellísimo es que son como esta profundidad de las capas del espectro de la conciencia, mientras vayamos más hacia adentro, siempre podemos regresar hacia arriba. Y es más, yendo hacia adentro no significa que no vamos a regresar de repente de rebote hacia arriba sin darnos cuenta, porque a final de cuentas de pronto nos va a ganar la sombra, de pronto nos va a ganar la manera de desconectarnos con el cuerpo y de pronto simplemente vamos a estar en esta existencia dentro de un todo. Entonces, para mí fue un gran camino, si de alguna manera les sirve a ustedes, identificar con que todas estas prácticas espirituales de profundidad, de filosofía y demás que podemos llegar a tener son muy útiles y son muy valiosas en expandir nuestra mirada. Sin embargo, sin duda alguna, no es un camino de o estás aquí o estás acá, sino que ya tienes más herramientas para enfrentarte a la vida. Claramente, si estás en una reunión en donde te tienes que poner de acuerdo con algo, pues no te vas a poner a filosofar, vas a hablar de algo concreto. Pero si estás tratando de hablar de ti, de tu espiritualidad, de tu camino, de tus duelos, de tu existencia, pues tal vez verlo desde algo muy pragmático, pues puede llegar a ser poco compasivo. Voy cerrando con las ideas. Algo que se vuelve bellísimo ya al final es que cuando hablamos del estado fundamental de la conciencia, hay una parte que no coincide con el resto de los estados, que es la conciencia de unidad, porque en la conciencia de unidad ya no hay dos partes que integrar como antes estaban las que estábamos revisando, sino que la conciencia de unidad es continuamente lo que es y hay una contradicción primaria que es la siguiente. La conciencia de unidad es estar en el momento presente, pero no puedes no estar en el momento presente. Y querer estar en el momento presente te genera una especie de resistencia con ponerle atención al momento presente como si fuera algo en lo que no pudieras estar. Entonces esto se vuelve una contradicción absoluta, porque cuando yo me resisto a no irme del presente, me estoy forzando, ¿no? O esforzando por estar en presente con algo que está ensidado, pero hay una demarcación, una resistencia primaria que es continuamente con la que estamos, que es como quiero trabajar en mi conciencia de unidad. Y mi conciencia de unidad no se trabaja y al mismo tiempo sí se trabaja, al mismo tiempo existe. Y esta contradicción es bellísima porque de alguna manera nos pone en un lugar como un poquito más otra vez de soltar y de integrar, que podemos estar en conciencia de unidad sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Y si nos damos cuenta, puede haber una resistencia natural para ello, pero a final de cuentas lo vamos a ir integrando como parte de nuestra vida. Como con prácticas espirituales, con meditación, con conciencia, con esta clase de conexión. Ahora, practicarlo es en sí incorrecto porque no dejamos de ser parte del todo. Dice que es incorrecto en esta parte de que no es algo que se pueda generar, es algo que ya en sí está dado. Sin embargo, en un lenguaje, para mi punto de vista, pues más coloquial, es intentar, ¿no? ¿Cómo lo vamos desarrollando? Porque justamente dicen una parte, llegados a este punto en donde lo quiero trabajar, pero no puedo trabajarlo porque ya existe, pero aunque existe, yo no estoy realmente conectado con esta conciencia de unidad, de ser parte de un todo. Dice, llegados a este punto, las cosas parecen realmente desalentadoras. El individuo no parece ser más que una trampa montada para atraparse perpetuamente a sí mismo. No es como, ven, quiero que estés en conciencia de unidad, vente. Pues eso es como, güey, eso es falso, ¿no? O sea, ya estaba en conciencia de unidad, pero no me daba cuenta. Y si me doy cuenta, entonces me estoy resistiendo al presente que existe. Se inicia la noche oscura del alma y parece como si la luz de la conciencia le diera la espalda hasta desaparecer sin dejar rastro alguno.
Dice, por razones que pronto explicaremos en este mismo punto, donde absolutamente todo parece ser desacertado, todo se arregla de un modo espontáneo. Cuando el individuo ve realmente que todo movimiento que haga es un apartarse del presente para involucrarse en el presente, estoy de acuerdo que esto es una paradoja y es parte de, ¿no? Una resistencia, el mecanismo de la resistencia se queda sin cuerda. Cuando uno ve esta resistencia en cada movimiento que hace, entonces de manera totalmente espontánea, abandona por completo la resistencia. Y el abandono de esta resistencia es la apertura a la conciencia de unidad, la realización de la conciencia de aquello con lo que no tiene fronteras. Básicamente es plantear que si yo me concibo en victimización, me hago un poco responsable, por lo tanto pierdo un poco esta característica de victimización. Si yo me concibo en presente, estoy tal vez esforzándome por mantenerme en un lugar que es completamente efímero, pero a final de cuentas me estoy haciendo parte de esta parte de conciencia. Me parece que si uno ya se da cuenta que uno no es estas resistencias a estar trabajando en, sino que uno es esa resistencia, no está en resistencia, es esa resistencia, la sensación de uno mismo se condensa y todo se disuelve y nos volvemos parte de un todo. Cuando ya no nos apartamos de la experiencia, no parece ya que ésta pase por nuestro lado. Dejar de resistir al presente es ver que no hay nada más que el presente, sin comienzo ni fin, sin nada por detrás ni nada hacia adelante. Así vemos claramente que la búsqueda de la conciencia de unidad es tan exasperante. Todo lo que intentábamos estaba mal porque estaba ya y eternamente bien. ¿Cuál es el spoiler de todo esto? Que estar obligándonos a estar en una vida espiritual es como totalmente contradictorio estar en una vida espiritual. Pero si no hay un trabajo, un camino demarcado para acercarnos a ello, probablemente naturalmente no lo hagamos porque nuestra mente todavía tiene mucho cavernícola, porque nuestra sociedad nos aliena mucho, porque nos disociamos de un montón de cosas y hay un camino. Lo curioso del camino es que no había un camino, ya estábamos ahí, somos el camino. Híjole, qué trip. Está bien difícil esto. Espero haber hecho algo en sumar en todo esto. Espero que les haya contribuido. Espero que sigamos en este camino juntos y juntas. Les mando un abrazo con todo mi corazón y pues nada, a transitar en este camino que no existe fuera de nosotros, sino que ya somos.